Ir al baño por lo menos. Eh, ¿Damos 5 minutos más? No, no, dale nomás atrás. Ya. Oye, Javi, no sé si está ahí por ahí. Te estoy enviando en este momento la clase. Quise subirla y algo tiene la configuración del sistema que no me deja. Ya estás peleando con tu Ya empecé. computador. No, pero me metí a la configuración de Los la, grandes momentos se reír. de los semestres pasados y sí está todo normal. Solo Ya, que la de este semestre está distinto. ya. Ya. No, no. Pero bueno, ya lo que importa es que El la clase la el podemos. intranet, profe. ¿Qué cosa? El intranet. El intranet, sí. Me dice que la. Dice información de tomar razón, ver listado, requisitos de aprobación, cátedra, grupa. Aparecen puras cosas que no me habían aparecido nunca. Y no me Innovación. aparece el botoncito de las clases donde yo usualmente le subo el material. Uy, Así es que, pero bueno, son cosas pasa. son cosas a las que estamos expuestos, ¿no? Oiga, el otro día, Doc, me acordé tanto de usted, estaba en en una reunión de la Sociedad de Imagenología a la que pertenezco ¿Ya? y estaba la doctora que es la presidenta de la sociedad, tenía que presentar un PPT pues, y lo tenía por Zoom Ya. y ponía el PPT y le ponía a presentar y no se No parecía. lo mismo que me pasó, ¿se acuerda Ah, ya. durante tantos meses a mí? Doctor Quesada, vaya a ayudarme, decían. Ah, Y clases por Zoom, partí para allá. Y no, finalmente fue un desastre. Po. La doctora me decía, Mauro me decía, ¿cómo así para que? No sé, le dije yo, a mí se me echó a perder y estuvo meses así, y después se Tuviste un arregló semestre solo. completo casi. Sí, pues estuvo un semestre completo, después se arregló solo la tontera. Y lo que ella hacía, Doc, era, lo que hizo y finalmente le resultó fue duplicar pantalla. Ah, ya, pues sí, pues esa es la mejor forma. Sí, Duplicó la pantalla y pum, pero sin sabía ningún. cómo llegar a duplicar pantalla. El problema es que tú no sabías duplicar pantalla, pues. Claro, y sigo sin Entonces, saber. Así es que no, ahora está bien, está bien, está bien. esperemos que este semestre no ocurra. No, va súper bien. Ahora el Pero F5 yo y me todo el reía. otro. Si el Doc Rossi estuviera aquí, decía yo, estaría muerto de la risa y con dos teclas ya habría solucionado todo. Pero ahí Oye, voy a bien. buscar los lentes, Doc, y vuelvo al tiro, ¿ya? No, pero ahí bien, pues ya, ya te conectaste bien, ya partimos bien. ¿Te han escuchado hablar antes de hipertensión arterial o cardio ya tuvieron? ¿Cómo va las clases de medicina? ¿Me escuchó? Aló. Sí, se escucha bien, Osman. Esta es nuestra primera clase de todos. No, no empezamos ni medicina, ni fármaco, nada. Nada, y de cardio no han visto nada todavía. Nada. Lo que se vio en semiología, ¿no? Ah, ya, Pero más allá, nada. ya. Bueno, estos temas son relevantes. Yo sé que suena raro porque ustedes siempre dicen, ¿no? Y todos los profes siempre dicen que es lo relevante. Pero cardio es un tema relevante. O sea, yo sé que ya no lo han visto, por eso le voy a, como introducción, el doctor ya llegó, pero son enfermedades súper prevalentes. O sea, hipertensión arterial, no sé si todo da algún dato demográfico, Sí, pero, pero más o menos un 20% de la población, sí. y se dice más o menos porque, Al ah, menos, ¿cierto? Según la sí, encuesta nacional de salud. porque es asintomática. Entonces son enfermedades que son asintomáticas. Entonces, cuando tenemos la embarrada, cuando ya el paciente ya tiene complicaciones. Entonces, son enfermedades que son muy, muy importantes, muy importantes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular? Bueno, factor de riesgo cardiovascular sí que uno lo ve como factor de riesgo la hipertensión, pero en sí misma es una enfermedad. Entonces, es bien, son cosas bien, bien importantes y si uno las maneja a nivel poblacional, cambia, pero hasta la expectativa de vida. Entonces, la verdad que son súper, súper importantes. Se me fue el doctor Quesayo, ya, pero hay que tener claro, o sea, son las grandes enfermedades de nuestra vida moderna. Ya, Así es. ahí llegó de nuevo, ya, listo, ya me callo, Ya, entonces estaba rellenando la botella con agua porque me pongo a hablar, Doc, y sí, no, sí sé. Yo voy a andarme a colocar unos audífonos ahora para poder ir a hacer un cafecito, pero voy a estar atento a los movimientos. eso, atento a la jugada como Sí, siempre, a los chupetes suazos. ya.
¿Y toma de la Ya, botella, doctor? Lo Tomamos estoy de la botella. presentando, ¿no? Bueno, estamos en clase, casi todos tomamos de la botella, o sea que no sería, pero me sorprendió. Ah, Ya, no, pero esta, mire, yo tengo más de botella botella de... privada, no, yo tomo la botella directamente de la No, sí, botella. también lo hago, solo que Cuando ahora está haciendo tengo clase, uno como no tiene tiempo, ya, la botella de deportista. sí, ya. Ya, Entonces me apago. Y vamos entonces, queridas y queridos. Fisiopatología cardiovascular. Eh, ahí estamos, ¿cierto? te, te La falta introducción. apagarte, te gusta ¿Ah? apagarte la cámara, tenés la cámara Cierto. encendida. Nada de belleza. Extrafisiopatológica. Ya, lo que hablábamos con el doc, ¿cierto? Un poquito de la epidemiología hasta acá. Entonces, ¿qué es la hipertensión arterial? Es una elevación, ¿verdad?, de las cifras tensionales. Pueden ser las sistólicas o pueden ser las diastólicas. Cualquiera de ellas que esté aumentada, ya decimos que el sujeto es hipertenso. Según la encuesta nacional de salud, de la última que disponemos, ¿cierto?, que es del 2016-2017, había, decía que un 27% de la población padecía esta enfermedad. ¿Ok? Probablemente hoy en día es más, pero frente a la ausencia de datos duros, ¿cierto? Nos ceñimos a los últimos que tenemos. Eh, Como decía el doc, la hipertensión arterial es súper relevante, ¿sí? Porque es una patología, pero a su vez es un factor de riesgo para otras cosas, ¿ok? Y ahí vemos que eh, es un factor de riesgo para el desarrollo de infarto agudo de miocardio, ¿sí? Casi la mitad, si se fijan ustedes, de los pacientes que se infartan son hipertensos al momento de infartarse. Nuestro accidente vascular encefálico, más de la mitad de ellos son, tienen hipertensión al momento de hacer su evento, su ictus, como muchas veces le llaman, ¿sí? Y en ese sentido, fíjense ustedes que la epidemiología ha demostrado que hay más asociación con la presión arterial sistólica que con las cifras diastólicas, ¿ok? Otro dato relevante es que entre un 20 y un 50% de estos pacientes, ¿cierto? Solamente están en tratamiento farmacológico y solamente un 12% de ellos tiene la presión arterial bajo control. Ha llegado a objetivos terapéuticos de presión arterial. Entonces, eso es súper relevante, queridos, porque la hipertensión arterial, ella causa daños. ¿Ok? Causa daños a varios niveles, pero lo que nos interesa a nosotros en este curso, en este capítulo, ¿sí? Es que la hipertensión arterial daña al corazón, ¿ok? Se produce una cardiopatía, ¿sí? Un deterioro de la función, de la estructura del corazón inducido por el fenómeno hipertensivo. Pero no solamente eso, la hipertensión arterial daña, ataca, daña y genera cambios a nivel de la vasculatura. ¿Ok? Por lo tanto, el hecho que solamente un 12% de pacientes tengan presión arterial controlada implica que todo el otro porcentaje de sujetos, ¿ya? Sigue generando algún tipo de daño, tanto a nivel miocárdico como a nivel vascular. Y eso, como vamos a ver en las clases que siguen en este capítulo, es muy, muy relevante en términos de determinar, ¿cierto? Morbimortalidad por causa cardiovascular. Una cosa relevante del fenómeno hipertensivo es que aumenta el trabajo cardíaco, ¿sí? El corazón del paciente hipertenso trabaja más en todo momento, ¿ok? Y ese mayor trabajo cardíaco es súper relevante porque finalmente se termina transformando en un determinante de insuficiencia cardíaca, ¿ok? Se termina transformando en un determinante de insuficiencia cardíaca. Entonces, no lo olvidemos, ¿ya? No lo olvidemos. De hecho, en la clase de insuficiencia cardíaca, cuando hablemos de factores de riesgo, vamos a hablar de la hipertensión arterial como un gran factor de riesgo para el desarrollo
de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Ahí, bueno, no sé si ustedes saben, pero hay tipos de insuficiencia cardíaca eh, según el patrón ecocardiográfico que tengan, ¿cierto? Hay pacientes que tienen fracción de eyección conservada, fracción de eyección disminuida, pero hipertensión arterial aparece como factor de riesgo para ambas. Esto me imagino, denme feedback, porfa. ¿Lo conocen esta clasificación de la presión arterial según la Sociedad Europea de la Presión Arterial o no? Sí, profe. Me imagino que por semio Sí. la conocen, ¿cierto? Ya. Entonces no la vamos a ver de nuevo, pues, ¿cachai? Si ya se las explicaron, qué sé yo. ¿Y saben qué pasa cuando una persona tiene cifras para presión, para hipertensión arterial en etapa uno, en sistólica, por ejemplo, y para etapa 2 en diastólica? ¿Qué se hace ahí? O yo por lo menos no sé. Yo me sé las cifras, pero no, no Ya. como... Se toma Bueno, la marca. el tema de las cifras es todo un tema, ¿cachai? Porque uno dice, eh, ¿cuándo hablamos de hipertensión arterial? Y hay formas de definirlo, pues, ¿cachai? Hay gente que lo define así como según dos desviaciones estándares desde la población normal, y hay otros que lo definen desde el punto donde el tratamiento farmacológico modifica la mortalidad cardiovascular en ese grupo, ¿cachai? Por eso se eligió finalmente el 140 y el 90 para la cifra arterial diastólica. Alguien dijo por ahí, muy bien, si una persona tiene cifras tensionales, déjeme poner el... Si alguien tiene cifra 145 con 105, por decir algo. Entonces, para... Discúlpenme, por favor. 145 sistólica, caería en hipertensión arterial etapa uno, ¿cierto? Si tiene 105 de diastólica, caería en etapa 2. ¿Qué se hace ahí? Lo que se hace es escoger la cifra tensional más alta o la etapa más mala, de más mal pronóstico para esa persona, ¿ya? Que no recuerdo quién lo dijo, pero escuché una voz femenina por ahí, ¿ya? Que muy bien lo expresó. Se elige la etapa de peor pronóstico para esa persona. ¿Para qué? Para tener, ¿cierto?, una aproximación terapéutica un poco más agresiva sobre ese fenómeno hipertensivo. ¿Ok? Recuerden también, si es que para los pacientes que tienen 140 o más para sistólica y menos de 90 para diastólica, quedan clasificados como pacientes con hipertensión sistólica aislada. ¿Ya? Vamos a hablar de cómo se pueden producir todos estos fenómenos. Y eso. Ya. Esto es fisiología, pero vamos, veamos qué es lo que ocurre con todo esto. La presión arterial, a ver, presión, ¿qué es presión? ¿Qué es presión? Aquí alguien me contestó. Déjenme ver. Una fuerza. ¿Cómo así una fuerza? Así como que la fuerza esté contigo, que la presión esté contigo, Martí. ¿Cuál es la fórmula de presión? ¿Se acuerdan? Fuerza Creo que partido por fuerza partido área, en área. algo así. Una fuerza partido por área, ¿cierto? Entonces podemos decir que la fuerza que se ejerce sobre una determinada superficie es la presión, ¿ok? Si esa fuerza la ejerce un líquido, en ese caso hablamos de presión hidrostática, ¿sí o no? Hidro, el prefijo hidro, agua, ¿ok? Y si ese líquido es la sangre, hablamos de presión sanguínea. ¿Sobre quién la sangre ejerce presión? Sobre todos los vasos, po. Y entonces uno puede hablar de una presión venosa, uno puede hablar de una presión capilar, ¿sí o no? Y podemos hablar de una presión en el territorio arterial. Entonces, finalmente es eso. La presión arterial es la presión hidrostática que ejerce la sangre sobre la pared del vaso, ¿ya? En estricto rigor, chicos, recuerden que la presión se ejerce desde el interior del vaso hacia afuera, ¿sí? Lo que uno mide es la tensión, porque la mido desde la parte de afuera del vaso, a no ser que tenga invadido el paciente con una línea arterial, ¿ok? Por eso las personas que, los hipertensos, tienen la presión elevada, ¿sí? Ocupamos el valor de tensión para estimar la presión arterial. Y esta presión arterial tiene dos
componentes. En realidad son tres, pero vamos a ocupar los dos que aparecen acá. Me dicen que la presión arterial depende de un gasto cardíaco y depende de una resistencia periférica. ¿Ya? Esos son los dos grandes determinantes de presión arterial. La fórmula, así como una fórmula que es más bonita, le pone más acá, ¿cierto? Gasto cardíaco por resistencia periférica más presión venosa central. Pero como en una persona sana la presión venosa central es cero o muy cercano a cero, en general no se considera, ¿ya? Pero debiésemos considerarlo también. Sin embargo, para términos explicativos, vamos a considerar solamente estos dos, gasto cardíaco y resistencia periférica. El gasto cardíaco, sabemos nosotros. ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Quién me dice? He hablado mucho estos días. Quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué es el gasto cardíaco? Eso lo vieron en fisio, pues, me imagino yo. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Bien como fórmula, pero ¿qué, como concepto, qué representa? El gasto cardíaco era, creo que la cantidad de sangre que bombeaba el corazón por minuto. Eso, ¿cierto? En una unidad de tiempo, usualmente la unidad de tiempo que se elige es el minuto. Aquí alguien pone cantidad de sangre expulsada por el corazón en un minuto, nos dice el Seba. Muy bien. ¿Y cómo lo calculamos? Con frecuencia y con stroke volume, que es el débito sistólico o el gasto sistólico. La frecuencia depende de qué. La frecuencia depende básicamente de la actividad del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Porque recuerden ustedes que aquí tenemos dos ramas, una rama simpática y una rama parasimpática que pueden modificar frecuencia. La rama simpática hace qué? Vamos, ¿qué hace la rama simpática, chicos? Con la frecuencia cardíaca. Aumenta. Ya, oye, esto se lo tienen que saber porque lo van a ver en fármaco también. Van a tener clases de autónomo. Aumenta. ¿Cómo se llama el neurotransmisor del simpático? Noradrenalina, Muy bien, Javi, noradrenalina. ¿Cómo se llaman los receptores que tenemos para noradrenalina? beta adrenérgicos, Beta adrenérgico. ¿Cuáles son los beta que priman en el corazón? Beta 2 creo. ¿No? Beta Beta 1. 1. Acuérdense, ¿cuántos corazones tenemos? Un corazón. ¿Cuántos pulmones tenemos? Dos pulmones. Entonces, los que priman en el corazón, así como para aprendérselo, ¿cierto? Es fácil. Beta 1 del corazón, beta 2 son los que priman el, en la vía aérea, en Los el árbol bronquios, respiratorio, los bronquios, en los la vía bronquios, ¿cierto? A nivel respiratoria. de vía aérea. Gracias, Doc. En el pulmón no. Claro, porque en el parénquima no, pues los alvéolos no tienen, pero la vía aérea tiene. Sí. Siempre se habla como tan indistintamente, ¿cierto? Eso, del pulmón, de la vía aérea, que está una enfermedad del pulmón que afecta a la vía aérea pequeña, pero pucha, entonces es parénquima, o nada. Se produce mucho eso. Ya, son beta 1. ¿Y qué tipo de receptores son esos? Ionotrópicos, metabotrópicos, de la familia de los tirosinquinasa. ¿Quién se acuerda? Ya, todo eso se lo van a terminar sabiendo igual al final del capítulo, ¿ya? ¿Y el sistema nervioso parasimpático qué hace con la frecuencia, chicos? La disminuye. Disminuye la frecuencia, tiene un efecto bradicardizante, ¿cierto? ¿Cómo se llama el neurotransmisor del parasimpático? la acetilcolina, Muy bien, no lo dude, dígalo, acetilcolina. Eso. ¿Y el receptor? Es un receptor de tipo ahí era colinérgico de la subfamilia de los muscarínico, ¿no? Muscarina. muscarínicos. ¿Y cuáles son los muscarínicos que están en el corazón? Los M. AMP cíclico, No, MP. pero eso, sí, son receptores metabotrópicos, pero recuerde que hay más de un tipo de receptor muscarínico, ¿ya? En el corazón están los M2, ¿ya? Eso. Cortito, esto por favor, insisto en lo que dijo el doctor Quesada, apréndanselo porque se ve en casi todas las cosas que tienen con regulación de la homeostasis, o sea, corazón, bronquio, etcétera, y se ve, y tiene implicancias prácticas porque los fármacos
que ¿cierto? se ocupan actúan sobre receptores específicos. Por lo tanto, de verdad, es de utilidad práctica completa. Yo sé que suena raro, pero es súper. De hecho, los bloqueadores cardíacos, según la especificidad, se ocupan El distintos beta tipos. bloqueo cardioselectivo, no Cardioselectivo, no cardioselectivo. cardioselectivo, se ocupa también para efectos adversos de los fármacos, por lo cual es algo que realmente hay que sabérselo, ¿ya? Por lo Eso. menos en lo que se refiere a efectos cardíacos y pulmonares, por lo menos ahí, ¿ya? El doc que nos va a hablar en respiratorio de asma, ¿cierto? El salbutamol, por ejemplo. ¿Por qué Claro, algunas pues entonces, personas hacen y los reacciones cardíacas? muscarínicos también, también Ah, se ocupa los anticolinérgicos, entonces en época, en asma y en cardio también, entonces por favor, apréndenselo, ¿ya? sí, eso, apréndanselo. Ahora, si usted decide por así como por motivación propia no hacerlo, nada, para fisipato puede hacerlo, pero el fármaco lo va a hacer, lo va a tener que hacer igual. ¿Sí? Entonces yo creo que es mejor aprendérselo bien de una. Ya, el SB, el volumen expulsivo. ¿De quién depende el volumen expulsivo? El volumen expulsivo, ya anotemos ahí, depende de tres determinantes o está determinado por tres elementos. Está determinado por una precarga, está determinado por una poscarga y está determinado por una contractilidad. ¿Ok? Y aquí empezamos. Aquí la nave me pone el retorno venoso. Claro. Empecemos hablando de la precarga. ¿Hablaron de precarga? Sí, era los 70 ml que expulsaba el corazón por minuto. No, ese es el débito sistólico, Javi. ¿Sí? El débito sistólico, eso. Pero precarga. ¿Dónde está acá el... Dejo de compartir. No ¿Puedo, quiero. puedo soplar un poco yo? Mira, perdona que me meta, pero pre, antes, post, después, carga antes, post carga, carga después. ¿Después de qué? De la ¿Dónde, sístole. dónde está el... Entonces, cuando alguien le pregunte precarga, es la carga antes de la sístole. Postcarga es la carga después de la sístole. ¿Carga de quién? Porque ahora viene la pregunta ¿de quién? Del ventrículo. Entonces, cuando tú hablas de precarga, es la carga que tiene antes del sístole del ventrículo. Doc, ¿sabe qué? Postcarga, Disculpe, que no, sí, no perdona. encuentro, no encuentro el... ¿Qué? No encuentro para compartir ¿La la pizarra? pantalla en blanco, fíjese. Oh, Preocupa una diapo, por último baja la diapo y coloca una sí. diapo nueva y escribí en la diapo. ¿Qué hace el...? Deja ver si yo puedo hacer una pizarra, pues si yo puedo colocar una Compartir... pizarra. Yo Ya, hago hacer una pizarra y tú escribí en la pizarra. he fallado. Una vez más. No, pero mira, yo voy a hacer una nueva pizarra y tú puedes escribir ahí. Ya, pero no se preocupe, Ox, aquí tengo No, espacio pero mira, si en la misma ahí diapo. escribís de más, si esa la compartimos entre todos. Sí, 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 sí. Deja compartirla contigo. Ahí está escribiendo ya. Sí, ahí puedes escribir, pues. Voy a ver. Ahí están todos metidos, ahí está la Tamara, está los manes, están todos metidos ahí. ¿Se ve lo que escribí ahí? Le hice un mono como un... No, parece que tú justo. Ahí sí, ahí Ah, salió. No, no, la Rafaela ni hizo una raya. qué chistositos. No sabía Ya, que La Rafaela hizo maldades. ¿Tú no estás ahí? espérese, no. Que parece que me fui para otro lado, pues. Ya, ahí lo vi, ahí lo vi. ¿Estás ahí o no? Ahí está, sí, ahí estoy viendo. ¿Y cómo dibujo yo acá? Y te debería aparecer a la izquierda unos monitos. ¿No te parece? No me aparecen, no. Deja compartir la pizarra contigo. Deja ver si puedo. ¿Están viendo la pizarra, no es cierto? Sí, estamos viendo la pizarra. ¿Y por qué Vi no que puede escribir? habían unas cosillas por ahí, pero no. A ver, ¿quién puede ver lo que usted comparte? No quiero compartirla contigo. Deja tirar a la pizarra Ya, antigua. Doc, no se preocupe, voy a buscarlo en otra clase. Ya, bueno, como estamos todos jugando con la pizarra, menos el doctor Menos Gonzalo. yo. O ya, pero no sabe que va a ser más rápido así. ¿Lo puede hacer de nuevo, por favor? ¿La Porque pizarra? ahí Ahí está. está la nueva la pizarra. Búscate. Ahí está, ahí estoy. Ahí está, Ahí ya, ahí estoy. está, ahí Ya. te vi. Ya, Ahí chicos. te vi. Hay un concepto. Ya sálganse todos de ahí del Todo concepto. fuera.
Hay un concepto que es el estrés, ¿sí? ¿Qué es el estrés? ¿Están viendo lo que estoy escribiendo, no? Sí, se ve, se ve. Es la tensión, ahí como borro acá, aquí. Tin, 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 listo. Ya, el estrés es la tensión, ¿sabes lo que es la tensión? Es la fuerza. Tensión. ¿Ya? Uno habla de fuerza, los físicos, y el Doc Rossi que se las da de físico, no, del Doc sabe un montón. Los físicos hablan de tensión, ¿sí? Y entonces el estrés es la tensión por centímetro cuadrado, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno habla del estrés parietal, uno habla de cuánta fuerza debe soportar cada centímetro cuadrado de pared del ventrículo. ¿Estamos o no? Y confírmeme porfa si eso está claro. Y el estrés, ¿cierto? Y luego viene así como según la ley de Laplace, que dice, asuma que el corazón es como una esfera. Y luego le dibujan a uno, ¿cierto? Usualmente una esfera cortada por la mitad. Y entonces nos dice Laplace que el estrés parietal depende de una P, el estrés parietal depende de un R y el estrés parietal depende de un 2H. ¿Sí? En esta fórmula, P es presión. ¿Presión dónde? Dentro de la cámara. Tal como dijo el doc, precarga, ¿cierto? Tiene que ver con antes. Entonces, la precarga se refiere, chicos, y anótenmelo así, porque a ustedes les va a hacer clase un internista, entonces probablemente se va a expresar de maneras bien técnicas. La precarga corresponde al estrés parietal, ¿cierto? Sobre el ventrículo antes de el sístole o al final del diástole, ¿ya? Y así se calcula P, que es la presión dentro del ventrículo, ¿ya? Por R, que es el radio del ventrículo, ¿cierto? Y eso dividido por el grosor, el H es altura, ¿cierto? El grosor del ventrículo dividido en 2, ¿ok? Entonces, el estrés es súper difícil de estimar porque para estimar estrés yo debiese meterme dentro de la cámara cardíaca, debiese meterme al ventrículo, debiese inflar un balón y debiese ver cómo cambia la presión en los distintos momentos del ciclo cardíaco. Por tanto, nadie lo hace. ¿Sí? Eso lo hice yo en mi tesis de magíster que trabajé con corazoncito, pero imagínense, súper invasivo. Por lo mismo, ¿qué se hace en la práctica clínica? Se ocupa el volumen del ventrículo, ¿cierto? Al final del diástole. Por eso muchas veces, como es la forma en que se estima, y fíjense, se estima, no es que uno lo pueda aseverar, pero es como la forma en la que se estima la precarga, es con el tamaño del ventrículo justo antes de empezar a contraerse. Eso es fácil de hacer, porque uno le pone el transductor en el tórax al paciente, ¿cierto? Y cuando uno hace un corte especial que se llama un eje corto de 2 cámaras, ¿ya? Y con eso podemos, en modo M, determinar el tamaño del ventrículo. ¿Sí? Uno tiene que hacer un par de mediciones y es bien fácil porque mete los números y el ecógrafo te devuelve, cuando está en modo cardio, está seteado y tiene la fórmula, el ecógrafo para devolverte eso. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir con esto es que eh, es una estimación, ¿sí? Del estrés parietal. Entonces, la precarga depende de varias cosas. La precarga depende de un retorno venoso. De un retorno venoso, ¿cierto? Y el retorno venoso depende a su vez de la volemia, ¿sí? El retorno venoso depende. Oye, entre paréntesis, ¿conocen el concepto del retorno venoso, no? ¿Saben qué es como por concepto el retorno venoso o no saben lo que es el retorno venoso? Sí, pero es que la Sí, sangre profe, sí, se revuelve a la aurícula.
Claro, es como la cantidad de sangre que vuelve por unidad de tiempo, ¿cierto? Al corazón ya. Y eso depende de la volemia. Pues si tengo un paciente hipovolémico, ¿cierto? Por estar hipovolémica la persona va a llegar sangre con menos, o va a llegar sangre con menos velocidad, va a llegar menos sangre, como dicen ustedes, al corazón en cada unidad de tiempo. ¿Ok? Al contrario, un paciente hipervolémico, solo por estar hipervolémico va a llegar más. Hay un retorno venoso. eh, Depende de el tono venoso, ¿cierto? Porque si la musculatura lisa de las venas pequeñitas, ¿cierto? Las que están dentro de los órganos, se relaja, se me distienden las venas, ellas pueden contener más sangre y si el total de venitas pueden contener más sangre, entonces voy a tener que se reduce la llegada de sangre hacia el corazón, ¿cierto? Al contrario, si se produce venoconstricción, el territorio venoso como entidad tiene menos capacitancia, tiene menos capacidad de contener sangre y por lo tanto va a volver la sangre más rápido al corazón. ¿Qué más podríamos poner acá? Podríamos poner el efecto, el segundo corazón que le llaman, ¿cierto? Los músculos de la pierna, ya, cuando se contraen los músculos de la pierna, ¿cierto? El tríceps sural, que le llaman el sóleo más los gastrocnemios, van haciendo un efecto de estrujar venas y van favoreciendo el movimiento de la sangre, ¿cierto? Hacia el corazón, ¿ya? ¿Qué más me falta poner acá? Tum. Aquí me falta poner el sístole del atrio. El sístole del atrio, ¿ya? Recuerden que la mayor parte del llenado ventricular es responsabilidad de la succión de sangre por parte del corazón. Es un llenado pasivo, pasivo entre comillas, porque igual está trabajando el corazón, ¿ya? Y el atrio, al final del diástole, el atrio se contrae, pero el atrio es una laminita, nomás tiene muy poca fuerza. Entonces no es relevante, pero en reposo. En ejercicio cambia todo, ¿sí? Porque en ejercicio aumenta la actividad simpática y la actividad simpática hace que el atrio se contraiga con más fuerza. En ese contexto, el atrio puede representar la contribución del sístole atrial puede representar hasta un 30%, ¿ok? Hasta un 30% del volumen diastólico final, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relevancia de la precarga? La precarga se relaciona con una ley, ¿cierto? O con un fenómeno que se conoce como la ley de Starling. Esa también la conocen, ¿o no? Dejen de moverse, que me, que me desconcentran. La ley de Starling. ¿Ya? ¿Y qué dice la ley de Starling? ¿Se acuerda usted, Noemí? Starling. ¿Alguien se acuerda aquí qué dice la ley de Starling? Ya, la ley de Starling dice que la fuerza de contracción del corazón aumenta, ¿cierto? En la medida que la fibra está más distendida. Es decir, a mayor volumen diastólico final, mayor fuerza de contracción. Dicho de otra medida, dicho de otra manera, cuando aumenta la precarga, automáticamente aumenta el débito sistólico. ¿Estamos claros? Hasta cierto límite, porque eso también tiene eso también tiene un límite, ¿ya? Hay una curva, no sé quién agranda esto, no me lo agranden, por favor. Hay una curva que es como así, ¿sí? Usualmente nosotros estamos por acá. Aquí tenemos fuerza o tensión, ¿cierto? Y aquí tenemos distensión de la fibra, ¿ya? Usualmente nosotros estamos bien cercanos al punto máximo. Si aumenta la precarga, mire lo que va ocurriendo con la tensión desarrollada por el corazón, también va aumentando, ¿ya? Pero si tengo un corazón muy distendido, después la fuerza de contracción comienza a disminuir, ¿ok? A eso nos referimos con la ley de Starling. No sé quién me mueve. No sé quién está moviendo esto. No lo muevan, por favor. No, yo te lo moví para que se viera Ah, mejor. Ya. ahí está. Muchas gracias, Doc. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con precarga. Existe también, chicos, una poscarga. Voy a agrandar acá. Acá.
Me voy para arriba. La poscarga. ¿Qué es la poscarga? La poscarga, ¿cómo se la definieron en fisio? Siempre me gusta saber estas cosas. ¿Cómo se la definieron en fisio? Como la fuerza que tiene que vencer el corazón para expulsar la sangre, me imagino, ¿no? Así usualmente se define la poscarga. ¿Ya? Ya. La poscarga tiene que ver de nuevo con estrés parietal. Entonces, la poscarga es el estrés parietal que soporta el corazón durante el sístole o al final del sístole. ¿Ya? ¿Y depende de qué? De nuevo, de una P, de una R y de un 2H. ¿Sí? En la práctica clínica, de nuevo, estimar poscarga es muy difícil, o medir, así, objetivar poscarga es muy difícil, ¿ok? Entonces, en la práctica clínica, ¿qué se hace? Tomamos el elemento de todos estos que podemos medir, ¿ok? ¿Cuál de estos podemos medir? La presión dentro del ventrículo. ¿Por qué? Porque para que la sangre salga del ventrículo, ¿cierto? Al inicio, la sangre sale por un gradiente de presiones. La sangre, escúchenme, la sangre no se mueve por gradientes de presiones, la sangre se mueve por gradientes de energía. Pero al inicio, ¿cierto? Cuando se abre la válvula, cuando se abre la sigmoide aórtica, si la sangre comienza a desplazarse por gradientes de presión, ¿ok? Entonces, si yo sé cuál es la presión arterial, puedo más o menos estimar cuál es la presión que hay dentro de la cámara, ¿ok? ¿Qué ocurre aquí con la poscarga y el débito sistólico? Son inversamente proporcionales, ¿ya? ¿Por qué son inversamente proporcionales? Porque eso tiene que ver con una curva que es así, que es la curva de tensión versus velocidad. ¿Ok? Y esa curva es así. ¿Sí? A menos tensión desarrolla un músculo, mientras menos fuerza desarrolla, más rápido puede contraerse. ¿Ok? Mientras más tensión debe desarrollar ese músculo, lo hace con menos velocidad. Entonces, si dejan caer su brazo y si ustedes hacen flexión de codo, ¿cierto? Y lo hacemos súper rápido, ahí estamos desarrollando poca tensión. No sé si me... ¿Cierto? Si dejan caer el brazo y hagan flexión de codo, súbanlo. Y luego háganlo lo más rápido posible. ¿Sí? Mano sube y mano cae. ¿Ok? Ok, si ahora hacen lo mismo, imaginándose que tienen una mancuerna de 10 kilos en la mano, ¿cómo lo van a hacer? ¿Más rápido o más lento? Es más lento. ¿Por qué es más lento? Porque su bíceps o sus músculos de la flexión del codo tienen que desarrollar un trabajo mayor, una tensión mayor. Como la tensión es mayor, eso automáticamente demanda que la velocidad de contracción sea menor. Bien, si la velocidad de contracción es menor, voy a activar mi cámara. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Si la velocidad de contracción es menor, en el fondo, la cámara no puede disminuir tanto de tamaño. ¿Por qué no puede? Porque el tiempo de sístole es fijo. ¿Quién determina el tiempo de sístole? La actividad de los canales lentos de calcio, los IKL, ¿cachai? 0,3 segundos. Entonces, es distinto en 0,3 segundos pasar de acá hasta acá que en 0,3 segundos pasar a esto, ¿cierto? Si me contraigo lento, avanzo menos. ¿Me estoy expresando adecuadamente o no, gente? Si avanzo lento, avanzo menos. Por lo tanto, tengo menos cambio de diámetro de la cámara y por lo tanto expulso menos sangre. Al contrario, si la poscarga es baja, ese corazón se puede contraer con más velocidad porque tiene que desarrollar menos tensión. Y entonces tengo un mayor delta, ¿cierto? De diámetro de la cámara y por lo tanto puedo expulsar más sangre. ¿Se entiende eso o no se entiende eso? Profe, ¿puedes repetir lo último? Sí, por favor, que no estaba mirando. Ya, ¿qué repito? Lo de la poscarga, lo último que dijo de la poscarga. Lo Ya. último, último. Si tú reduces la presión arterial,
¿Cuánta fuerza tiene que desarrollar el corazón? Está hablando de la presión arterial en la circulación aórtica. Sí, claro, si disminuye, gracias Doc, por hacer la acotación. Si disminuye la presión arterial en la base de la aorta, ¿cuánta fuerza tiene que hacer el corazón para expulsar sangre? Menos. Bien, gracias. Y si tiene que hacer menos fuerza, según este gráfico que está acá, si tengo que desarrollar menos tensión, ¿cómo va a ser la velocidad de contracción? Mayor. Eso. Si la velocidad de contracción es mayor, achico más la cámara, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, pues, porque ya no paso, si está vacía al final del diástole, dame un segundito que hay alguien queriendo entrar. Si está vacía al final del diástole y es muy lentito, voy a tener ese cambio de diámetro. Si lo hace más rápido, en los mismos 0,3 segundos, cambia más de diámetro, por lo tanto expulso un volumen de sangre que es más alto, ¿no? Ahí tienen ustedes un truco muy poderoso desde la farmacología, ¿cachai? Porque si tenés un corazón que está enfermo, un corazón al que le cuesta expulsar sangre, ¿cómo puedes aumentar tú la expulsión de sangre de ese corazón? Una posibilidad es dándole a ese paciente un fármaco, un inótropo positivo, pero a los corazones enfermos les cuesta producir ATP y el inótropo positivo te va a demandar una mayor cantidad de ATP, ¿cachai? Por lo tanto, lo puedes hacer, pero también lo predispones más a falla en el tiempo. ¿Qué otra posibilidad tienes en un paciente insuficiente? Administrarle un vasodilatador arteriolar. ¿Cachai? Si lo vasodilatamos arteriolarmente, la resistencia periférica tiende a caer un poquitito y por lo tanto cae la poscarga, y si cae la poscarga, mejora automáticamente la función de bomba de ese corazón. Por eso es que el control de presión arterial es tan importante en el paciente insuficiente, ¿cachai? Porque automáticamente mejora sin hacer nada más el volumen expulsivo en ese sujeto. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí, ¿Quedó claro o profe. no quedó claro? Sí, ya Javi, muchas gracias. Sí, profe, ya Gaby, muchas gracias por confirmar. Entonces, vimos que una precarga, vimos una poscarga, y me falta la contractilidad, ¿sí? La contractilidad tiene que ver con la capacidad intrínseca del corazón, ¿cierto? De generar fuerza. Recuerden que la contractilidad es dependiente del calcio, ¿sí? El Frank y Starling no es un aumento de la contractilidad, por si acaso, porque en Frank y Starling no tengo. ¿Ok? Hay un mayor desarrollo de fuerza, pero no es dependiente del calcio. La contractilidad es dependiente del calcio y es dependiente de catecolaminas. Y depende la contractilidad de qué tan sano esté ese corazoncito. ¿Sí? Le estoy haciendo un pedacito de la clase al Doc Rossi de insuficiencia, pero no importa, porque necesitamos esas cosas para aprender. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tengo un corazón que está infartado? ¿Cachai? O un corazón que está isquémico, o un corazón que ya es insuficiente de base, ¿cierto? Puedo tener pérdidas de contractilidad y por lo tanto automáticamente el débito sistólico tiende a bajar. Doc, ¿cómo salgo acá? Me tengo que ir a mi clase, ¿no? Ah, sí, dice sí. Yo te saco, espera un poco, yo cierro la pizarra. Ya. Vaya a su clase nomás, jefecito y todito. Y tuito. Sí. Tienes que compartir. Estáis verde. Entonces yo te veo verde. Compartir. Y Ok. ahí deberás entrar sin problema. Estoy como el hombre increíble. Sí, está Como ahí Hulk. Muy bien. Ya. F5 y estamos listos. Ya. ¿Ves? Ya, aquí estamos entonces. Tenemos Sigues una con la contra... cámara encendida, ¿eh? A ti que no te gusta estar con la cámara. Eso, gracias, Doc. Tenemos el débito sistólico, porque no olvidemos que estábamos en esta parte. El débito sistólico que es afectado por una contractilidad, ¿cierto? A la cual puede aumentar por las catecolaminas, ¿cierto? El sistema nervioso simpático la aumenta obviamente por el mismo fenómeno. El retorno venoso, ¿cierto? Que depende de la volemia, que depende del tono venoso, todo eso ya lo comentamos. Y la volemia, esto nos había faltado, y esto es súper importante para esta clase,
¿Ya? La volemia va a ser modificada por el mecanismo de la sed, que implica entrada de agua al sistema, y tiene que ver también mucho con nuestro querido y amado riñoncito, que es el gran responsable de la retención de sodio con su equivalente osmótico de agua, y por tanto aquí podríamos poner ciertas hormonas como la aldosterona, ADH, las propias catecolaminas, y nos ponen aquí los péptidos natriuréticos con una flecha para abajo, porque obviamente favoreciendo la eliminación de sodio, ellos van a favorecer también la eliminación de líquido. Si nos vamos para el otro lado de la presión sanguínea, nos encontramos con el otro componente que es la resistencia periférica. ¿Ok? La resistencia periférica total se hace referencia a la sumatoria de todas las resistencias de los vasos arteriales en nuestro cuerpo. ¿Ya? Ustedes saben esto. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos que mayor resistencia oponen al paso de la sangre? ¿Quién me dice? Arterias, ¿Quiénes? las Las, arteriolas. las arteriolas. Muy bien, ¿cierto? Las arteriolas. ¿Y se acuerdan de la fórmula para resistencia o no? ¿O no se acuerdan de eso? Según Poiseuille, ¿cómo determinábamos resistencia? ¿No? Ya. Según Poiseuille, la resistencia depende de 8 N L partido por pi R a la cuarta. ¿Ya? ¿Dónde? 8 es 8. Güey, eso no va a cambiar nunca. N es la viscosidad. ¿Viscosidad de quién? ¿Quién me dice? ¿La De la, viscosidad de quién? ¿De? la sangre. De la sangre. Muy bien. ¿Quién determina viscosidad de la sangre? Los componentes de ella, los hematocritos, ¿Cuál? Principalmente. los glóbulos rojos, ¿Pero qué cosa de los glóbulos rojos? ¿El tamaño, el número, el contenido de hemoglobina? ¿Qué cosa? El hematocrito. ¿Ya? El hematocrito es el principal determinante de viscosidad. ¿Y L qué es? El largo del vaso. ¿Nos interesa el largo del vaso en esta clase? No. Pero cuando hablemos después de cardiopatía coronaria, ahí sí nos interesa el largo de la placa, por ejemplo, ateroma. ¿Ya? Entonces, aquí arriba dejamos solamente la viscosidad representada por el hematocrito. Y abajo, pi, 3,14, pero eso es constante, por lo tanto lo puedo sacar. Y aparece el R a la cuarta. ¿Y qué es R? el radio del vaso, El radio del vaso a la cuarta potencia. ¿Qué es más importante para determinar resistencia de un vasito? ¿La viscosidad de la sangre o el radio del vaso? el radio del vaso. El radio del vaso, ¿cierto? Eso también lo sabemos. Por eso es que la fórmula está a la cuarta potencia. No es solo el radio del vaso, jóvenes, es el radio del vaso a la cuarta potencia, ¿ya? Al Doc Rossi le gusta muchas veces hacer así como el cálculo matemático de cómo modifica el radio, pequeños cambios perdón, la resistencia, algún cambio en el radio. Déjame meter la cuchara, pero Ya, vea, si yo disminuyo el radio a la mitad, ¿cuánto aumenta la resistencia? 16 veces. ¿Cómo? 16 veces. Claro, pues 2 elevado a la cuarta. Y fíjense, si disminuye a un tercio, ¿cuánto aumenta la resistencia? 81 veces. 81 veces. Para que vean ustedes. Por eso es importante que tengan el concepto clarito, porque uno es fácil decir a la 4, pero nadie se imagina, a la cuarta, 4, a la R a la 4, pero nadie se identifica. O sea, imaginen lo que estamos hablando. O sea, no es que cambie un porcentaje, cambia 16 veces, o cambia, como tú bien dijiste, si se reduce un tercio, 81 veces. O sea, fíjense el aumento de la resistencia. Para mantener el flujo, ¿cuántas veces tendría que aumentar en el fondo la presión, perdón, para poder mantener el flujo constante? 81 veces o 16 veces, si fuera un medio o un tercio. Está hablando de la reducción, o sea, cuánto se reduce. Entonces,
es muy significativo. O sea, lo que estamos, perdona que lo diga así, la regulación de los flujos es por milímetros, o sea, por ni siquiera la mitad, o sea, la mitad es un cambio drástico, porque cambia 16 veces, o sea, 16.000%, o sea, perdón, claro, pues 1.600%. Entonces, miren lo que estamos hablando. Entonces, es muy, muy significativo. Y perdona que me meta en la clase, pero yo siempre lo trato de llevar a número porque uno no lo dimensiona a veces en la importancia que tienen los cambios de regulación por los cambios del radio. Hasta ahí no me llegó. No sé quién hizo la matemática, me dijo 16 o me dijo 81, pero perfecto. ¿Ya? Entonces, para que vean lo significantes que son los cambios del radio. Nada más. Bien que la persona que hizo la matemática. Muy bien. Sí. Eso. Gracias, Doc, por el... A Ahora no mí sé quién fue. ¿Fue la Javiera? ¿Quién fue la que dijo los 81 y 16 veces? no me fijé. Ya, pero bueno, pero bien, bien. ¿Sí? Si Ya. todos lo hicieron mentalmente, los felicito a todos, pero alguien habló, pues, o sea que Pero claro, finalmente lo que no se nos puede olvidar, ¿cierto? Eso, que tiene las modificaciones del radio tienen un impacto muy grande para arriba o para abajo, ¿ya? En términos de resistencia. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Y, y el, estoy pensando que me faltó poner algunas te notas por distraje, acá. fue ¿Ah? distractora. Pero dale, Sí, dale. sí, no se preocupe, Doc. ¿Ya? Y el radio del vaso, recuerden ustedes, está determinado por tres tipos de elementos. No sé si se acuerdan. ¿Quién está determinando el radio del vaso? Bueno, ¿quién determina finalmente el radio del vaso? Es la actividad de la musculatura, ¿cierto? La actividad de las células musculares lisas, ¿o no, chicos? Si las células musculares lisas se relajan, el radio aumenta porque se produce vasodilatación. Si las células musculares lisas de la vasculatura se contraen, el radio disminuye y aumenta la resistencia, ¿cierto? Porque hay contracción. Ahora, la actividad de las células musculares lisas está influenciado por tres elementos, que son los tres primeros que aparecen acá, ¿ya? Hay factores extrínsecos, hormonas, ¿sí? Hay factores nerviosos, aquí lo que dice inervación directa del vasito sanguíneo, y hay factores locales que regulan el diámetro de la musculatura. ¿Estamos? Hormonas o factores circulantes o reguladores circulantes, actividad nerviosa, inervación directa y fenómenos locales. Miren, aquí me ponen además a quién, a la viscosidad de la sangre, el hematocrito, que sabemos nosotros que todo esto tiene que ver con resistencia, ¿cierto? Entonces, hormonas, aquí nos ponen a la angiotensina y nos ponen a las catecolaminas como agentes vasoconstrictores, ya la mayor parte de ellas lo son. Recuerden eso sí que los péptidos natriuréticos también son vasodilatadores, ¿ya? Recuerden que ADH, la hormona antidiurética, también puede ser un vasoconstrictor, ¿ya? Pero ahí pusieron esas dos a modo de ejemplo. Inervación directa, recuerden que la vasculatura está inervada por el sistema nervioso simpático, ¿ya? Por el simpático. En ese sentido, depende un poquito cuál sea el tipo de receptor donde actúan las catecolaminas, qué es lo que va a ocurrir, ¿ya? ¿Qué tipo de receptores tenemos? Tenemos alfa 1, que son estimulantes, ¿ok? Por eso ahí dice los receptores alfa 1, aumenta la resistencia porque producen vasoconstricción. ¿Cierto? Por eso, si hacemos un alfa bloqueo, por ejemplo, en un paciente, se nos va a vasodilatar, ¿cachai? En cambio, los receptores beta 2 ya se asocian más bien a actividad inhibitoria y por lo tanto generan vasodilatación, ¿ya? Pero en términos generales decimos que cuando aumenta la actividad simpática sobre un vaso sanguíneo se tiende a producir vasoconstricción, ¿ya? ¿Cómo explicamos la vasodilatación? La vasodilatación fundamentalmente, chicos, se explica porque hay una reducción de la frecuencia de descarga, ¿sí? El sistema nervioso simpático tiene una frecuencia de descarga basal sobre los vasitos sanguíneos. Si esa frecuencia aumenta, vamos a tener vasoconstricción, ¿ok? Si la frecuencia de descarga disminuye,
tendemos a la vasodilatación. ¿Estamos? Y dentro de los factores locales, aquí obviamente nos encontramos con el óxido nítrico, ¿cierto? Y la endotelina como los efectores finales, pero lo relevante de esto es que no debemos olvidar que los vasitos, las arteriolas, tienen receptores que son capaces de sensar cuáles son los niveles de oxígeno, de CO2, de pH, de potasio, ¿ok? De protones que hay en el medio ambiente donde ellas están. ¿Ok? Y una vez que las arteriolas entonces detectan cambios en alguno de estos mediadores, se echan a andar mecanismos que generan vasodilatación o vasoconstricción. Eso ustedes lo conocen por fisiología, ¿sí? O desde fisiología como el control metabólico del flujo sanguíneo local. ¿Ya? Me cansé con, con esa once explicación. Chicos, hasta aquí, dudas, preguntas, consultas. Dudas, preguntas, consultas. Todo claro. Todo claro, me dice Dante. ¿Quién más? No, profe, ninguna duda. Ninguna duda, me dice la Isabel. Ya. Déjenme ver. Ti. Ya, vamos a avanzar 3 diapos y vamos a hacer un recreo, ¿sí? Uno cortito porque tenemos que terminar a las 7:50. Igual me odian mucho si me extiendo un poquitito más, así como para avanzar un poco más en la clase. Ahí ustedes me dicen, ¿ya? Ya. Dos tipos de presiones, sistólicas o diastólicas, ¿cierto? ¿Cuáles son los determinantes? Depende. Anótenme ahí. En el caso de la presión sistólica depende de cuál es el volumen de sangre que el corazón expulsa, ¿cierto? Obviamente, enviar un volumen de sangre mayor aumenta más la presión, pues eso es evidente. Segundo, la presión sistólica depende mucho de el inotropismo o de la contractilidad, porque un mismo volumen de sangre lo puedo enviar en un periodo de tiempo corto y, ¿cierto? Voy a generar más presión que si el mismo volumen de sangre lo mando en un periodo de tiempo mayor. ¿Ok? Depende del volumen, depende de la contractilidad y muy importantemente, depende de la distensibilidad de la base aórtica. Entonces, ustedes saben que la aorta es una arteria de naturaleza elástica, ¿cierto? Como es una arteria de naturaleza elástica, podemos deformarla. Tiene una cierta viscosidad, ¿sí? Cuando hablábamos del cerebro, ¿se acuerdan? ¿Ok? Y hay arterias que son más deformables y hay arterias que son menos deformables. En la medida que vamos envejeciendo, por ejemplo, nuestras arterias se van endureciendo. ¿Ok? Eso significa que hay menos capacidad de acomodarse al cambio de volumen. ¿Me están siguiendo, no? ¿Ya? Y una vez que la arteria se ha deformado, vuelve a su forma, a su tamaño original. Eso se llama elasticidad. ¿Cachai? Entonces, cuando voy a activar la cámara, cuando, ahí está, cuando el corazón se contrae y expulsa un cierto volumen a la aorta recibe ese volumen, ¿cierto? Ella se deforma un poquito, ¿sí? Hay una cierta compliance aórtica y eso permite que la presión no suba tanto, ¿sí o no? Porque parte de esa energía se transformó en movimiento y después vuelve, ¿sí? En el caso de la presión diastólica está determinada principalmente por las resistencias periféricas. ¿Ok? Es el principal determinante de presión diastólica. Y la presión diastólica también depende de la velocidad
con que la onda se refleja, la onda de pulso. Ya tengo que activarme de nuevo acá. Entonces, cuando el corazón se contrae, envía sangre hacia el territorio aórtico. La aorta recibe ese volumen de sangre y se distiende. Y cuando la aorta se distiende, esa distensión avanza y recorre todo el territorio arterial. ¿Sí? Recorre todo el territorio arterial, llega hasta el final y luego se devuelve. Entonces se hace como esto. Se distiende, recorre todo, se vuelve a su forma original y se devuelve hacia el corazón. ¿Ya? Y eso también determina entonces presión diastólica. ¿Estamos, no? Entonces miren aquí este gráfico. Este gráfico está bien choro porque lo que hicieron los autores, los científicos, ¿cierto? Fue comparar los cambios de presión, ¿cierto? Las dinas por centímetro cúbico, ¿cierto? Nos dicen aquí, en el fondo, cuál era la presión que soportaba la pared de la aorta, ¿cierto? Frente a un determinado porcentaje de cambio en el radio. Entonces, en el fondo lo que hicieron fue agarrar una aorta y le empezaron a meter volumen, ¿cierto? Y fueron viendo cómo se comportaba para cada unidad de volumen que le iban añadiendo el cambio en la presión aórtica. Obviamente, a mayor volumen, ¿cierto? Eh, íbamos teniendo una presión mayor dentro del vaso. Y luego agarraron una aorta, agarraron aortas y las trataron con metaloproteinasas. Y miren lo que pasó acá. Hicieron dos experimentos. Acuérdense que, ya, pregunta para ustedes, para ya no hablar tanto. ¿Dónde está la mayor cantidad de proteínas de matriz en un vaso sanguíneo? ¿En qué capa? A ver, antes de eso, ¿cuántas capas tiene un vaso sanguíneo? Eso ya lo vimos en la clase de ateromatosis, pero aún así. ¿Cuántas capas tiene un vaso sanguíneo? Hola, hola. Profe, tres capas. ¿Cuáles, Gerald? Muy bien. La adventicia, la íntima ¿Ya? y la mediana. Y la media, A la ¿cierto? media. La media. ¿Dónde está la mayor cantidad de fibras de matriz? De las proteínas, la mayor cantidad de proteínas de matriz está La adventicia. en la media, ¿ya? En la media. Entonces, y la aorta yo te dije que era una arteria de naturaleza elástica, ¿cachai? Entonces tiene mucha elastina, pero también tiene mucho colágeno la aorta, pues tiene que soportar una presión que es descabellada, ¿sí? 100 milímetros de mercurio, 120 milímetros de mercurio es mucho de presión, ¿sí? Entonces, miren lo que hicieron. Trataron arterias y rompieron las fibras de elastina. Entonces, estas aortas quedaron solamente con fibras de colágeno, las amarillas. Y miren el comportamiento que tuvo. ¿Ya? En el fondo, perdió elasticidad, ¿sí o no? Esta arteria. Se volvió mucho más dura. Anótenmelo así. Aumentó la elastancia de esa aorta. ¿Hablamos de compliance y elastancia o no? Una vez, profe. ¿Qué cosa? Una vez. Sí, ya. Que en el fondo es el recíproco, ¿cierto? Entonces, al menos, cuando hablamos de cerebro. Ya. Si aumenta la elastancia, quiere decir que el vaso se vuelve más duro, que me cuesta más distenderlo. Y entonces, claro, güey, te das cuenta que luego, miren, al mismo volumen, ¿cierto? Que le administramos o al mismo cambio de radio, ¿cierto? Pero que tiene que ver finalmente con volumen administrado, la presión pasa de cero, ya no a, no sé, 10 sino que de cero a, ¿cuánto será acá? 60 por decir algo, ¿cachai? Es decir, una arteria que se vuelve más dura es una arteria que automáticamente te lleva a tener una presión sistólica o una presión sanguínea mayor, ¿sí? Al mismo volumen de sangre que meto, como se acomoda menos, ¿cachai?
toda esa energía que va en la sangre se transforma en presión, no en deformación del vaso. ¿Ya? Y en cambio, miren lo que pasa cuando la pared de la aorta era tratada con enzimas que degradaron colágeno. ¿Y con qué se quedó esa aorta? Esa aorta se quedó solamente con fibras elásticas. Ahí ocurrió el fenómeno contrario. ¿Ok? Llegábamos al 120 y apenas cambiaba la presión. Llegamos en términos de porcentaje de cambio radio al 140 y apenas aumentaba, ¿cierto? Entonces lo que le pasaba a esa arteria era que cedía muy, muy fácilmente. ¿Mm? Ahora, esto, por ejemplo, nos ayuda a entender por qué la presión sistólica va aumentando en el tiempo. ¿Sí? Porque en el tiempo nuestras arterias se van volviendo más duras y eso forma parte del envejecimiento normal. ¿Ok? Se van volviendo más duras. Y por lo tanto, cuando el corazón expulsa su gasto, ¿cachai? Eso automáticamente me lleva a tener una presión sistólica mayor, pues, ya por lo que habíamos comentado. ¿Se entiende eso, chicos, o no? ¿Lo estoy explicando bien? Sí, profe, se entiende Sí, clarito. se entiende. ¿Sí? Ya, bacán. Y ahora, miren lo interesante de esto. Llega un punto. Cortito, déjame meter un poco de pelo en la sopa. ¿Y qué pasa si tiene aterosclerosis en la aorta? Oh, ya se puso. Pues nosotros, ¿te acordás que hablamos de Sí, po. aterosclerosis en las clases hace mucho tiempo? Sí, ¿Y qué po. pasa si tenemos aterosclerosis en la aorta? Chicos, ¿qué pasa si tengo una placa de ateroma O muchas placas, por o decirlo de mucha alguna placa manera. de ateroma? Puede ser que se rompa con mayor facilidad porque No, no, como no, pero tiene estoy la... hablando que se No rompa. estamos pensando en ruptura de vasos, Estamos estamos hablando qué pensando pasa con la aorta, qué en pasa con esto, el comportamiento, pero sin ruptura. qué pasa con la presión sistólica o las presiones, esto que estamos hablando de las presiones. Mira, aquí, Doc, alguien dice, disminuye la distensibilidad de esa porción. Muy bien. Con ¿Y cuál es la pasante. consecuencia de eso, Gaby? Aumentando la presión. Eso. O sea, ¿Cierto? si tira la diapo que estaba al lado, ¿a qué se parecerá? ¿La aorta con elastina o sin elastina? O ¿Cuál? ¿A la la izquierda aorta, la curva, en naranja o la curva en violeta? eso, ¿Pero cuál de las dos curvas? la La curva naranja. naranja. ¿Y la ves ¿Sí? naranja? Yo la veo como entre amarilla y Bueno, mostaza. en ese color Bueno, raro, el de la izquierda, ¿ya? no peleemos, no peleemos por Ya. esas Pero cosas, ¿cachai la ¿cierto? importancia? Entonces una persona, imagínense, que se comporta como si no tuviera elastina, como si fuera puro colágeno. Entonces, la embarradita, pues. Ya, perdona, pero que Eso. No, pero voy a ir Doc, sí, integrando. yo lo pensé cuando iba a comentar esto, cuando estaba Ya, comentando eso, iba a darle el ejemplo de la placa de ateroma, pero perdona que me haya metido, pero bueno, lo bueno es que nos complementamos, estimado colega. yo a usted, Doc, le perdono todo, usted sabe. Pero para que vean lo terrible que es la cuestión. Ya, sigamos. ¿Ya? Y ahora, miren, en algún momento se disocia, porque inicialmente la diastólica sigue, ¿se fijan o no? La diastólica sigue la sistólica, pero en algún momento acá se disocian y la diastólica empieza a caer. ¡Wow! ¿Y por qué la diastólica? Y eso también es relevante porque miren, ¿qué pasa aquí con la diferencial? ¿Saben? Manejan el concepto de presión diferencial o no? ¿O presión de pulso? ¿Lo conocen? ¿Presión diferencial o presión de pulso? ¿Es la diferencia entre sistólica y diastólica? Entre la sistólica y la diastólica, ¿cierto? Entonces, cuando los valores clásicos que uno le dan del paciente con 120,80 tiene una diferencial de ¿cuánto? De 40, ¿ya? Entonces, miren. Inicialmente la diastólica sigue y después se nos cae. ¿Por qué se nos cae? Vuelvo a activar cámara. El corazón tiene menos tiempo para relajarse completamente. No, no es tanto eso, Noemí. Pero lo que ocurre es que en la medida que el vaso se va endureciendo, ocurren dos cosas, ¿cierto? Lo primero, lo que decía, ya no se deforma tanto como antes porque me cuesta más. ¿Eso, Noemí, lo entendemos o no? Ya, sí, bacán. Ok. El segundo evento que ocurre es lo siguiente. Cuando se deforma, no hace esto, sino que hace esto. La onda de deformación viaja más rápido y vuelve más rápido. ¿Sí? Como esa onda de relajación vuelve más rápido, eso tiene una consecuencia para la presión sistólica. Y es que
La onda vuelve al corazón cuando el corazón todavía está en sístole. Dígame ustedes si me estoy expresando bien, ¿ya? Durante el sístole ya vuelve la onda de reflejo y eso hace que el corazón tenga que trabajar a un poco más. Ese es el primero. Lo segundo es que, como me gasté, por así decirlo, esta función de filtro, ¿cachai? Porque ¿cuál es la función? ¿Cuál es la idea de que se distienda la aorta y que vuelva después lentamente? Es que cuando el corazón está en diástole y no está expulsando, que la aorta vuelva a su forma normal, me permite mantener la presión dentro del vaso, ¿o no? Porque ¿quién hace presión? El corazón metiendo sangre. Pero hay un periodo de tiempo en que el corazón ya no mete sangre. ¿Qué hace que la presión se mantenga alta? El fenómeno este de que va volviendo. ¿Cachai? Pero sí, vuelve antes. ¿Cachai? ¿Qué pasa con la presión? ¿Tengo quien me ayude? Lo digo así, lo pregunto así, quizás así queda más claro. ¿Tengo quien me ayude a mantener la presión alta durante el diástole? No, porque toda esa energía ya me la consumí durante el sístole. ¿Me cachan o no? Por lo tanto, este endurecimiento del vaso contribuye aquí a que la presión siga aumentando y como me quedo sin este fenómeno de filtro hidráulico, se me cae la presión diastólica. Y miren lo que pasa acá, po. Tú te encontrás con pacientes que tienen presiones sistólicas altas y presiones diastólicas bajas y con una diferencial ya grande también. Eso, chicos, es relevante. El aumento de la presión diferencial, incluso en pacientes normotensos, es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Estamos? Sí, profe. Bacán. ¿Ya? Entonces, en una situación cuando hay complacencia, cuando hay un buen compliance, miren acá, el sístole se me deforma la aorta, ¿cierto? Y vuelve durante el diástole y entonces ahí, ¿cierto? Se produce un aumento y después se produce un siguiente aumento de presión ahí, o la caída, digámoslo así, no es tan intensa. Llego de este punto al inicio del sístole a este punto que está acá al final del diástole, ¿ya? Miren acá, cuando es no complaciente, cuando se me ha endurecido por alguna causa fisiológica, porque esto es normal, ojo, o patológica, que el ejemplo que nos dio el Doc Rossi, ¿sí? Miren todo lo que aumenta la presión, ¿sí? Porque todo el volumen, toda la energía asociada al volumen de sangre que se expulsó se transforma en presión. Y miren cómo cae la diastólica. ¿Ya? Se produce un aumento más intenso de la sistólica y una caída más intensa en la diastólica. Entonces te encuentras con un corazón con una presión diferencial, la diferencia entre eso y eso, que es bastante mayor acá. ¿Se fijan? ¿Ya? Aquí un poquito lo mismo, ¿cierto? Y esta es la última que vamos a ver antes de hacer nuestro recreo, que tiene que ver con que este es el comportamiento de la presión arterial en el tiempo. ¿Ok? Hasta esta línea discontinua que está acá, es la presión que se produce a consecuencia del, a consecuencia de el envío de volumen, ¿cierto? Del envío del volumen sistólico hacia el territorio órtico. Pero luego cuando empieza a volver la onda de pulso, se produce esta parte de aumento de presión. ¿Ya? Sí, la primera parte de la curvita de presión arterial tiene que ver solamente con lo que hace el corazón. La segunda parte de la curva tiene que ver con el aporte de el vaso sanguíneo, ¿cierto? La aorta o el territorio arterial, ¿ok? Asociado al componente este de la onda de pulso que se refleja, ¿ya? Y ahí estamos. Duda, pregunta, consulta hasta este punto, si no para hacer nuestro recreo. No, ¿No? profe. Ya, Profe, bacán. profe, Doc Todo Rossi, bien, ¿algo que profe. comentar? profe, ¿Sí? yo sí tengo por qué hay una segunda elevación de la presión. Ese puntito chiquitito, ¿por qué se eleva? Ah, ya, mira, aquí, ¿no? Ahí, cámara.
¿sí? La primera parte, hasta ahí, ¿cierto? Hasta la línea gris, tiene que ver con cómo aumentó la presión en la medida que el corazón sacó sangre hacia el territorio aórtico, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, ok. Cuando empezó a salir la sangre hacia el territorio aórtico, distendí a la aorta, ¿cierto? ¿Sí, profe? Ya. Y esa distensión recorrió todo el territorio aórtico y volvió. Hizo esto espérate, ahí para que se note mejor. Hizo esto y después volvió así. ¿Sí? Sí. Ya. Y cuando vuelve, todavía encuentra el corazón expulsando sangre. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo la aorta ahora? Está haciendo esto. ¿Qué está ocurriendo con la presión? Si la aorta está haciendo eso, ¿qué ocurre con la presión? Se está disminuyendo. No, 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 no. Porque el lumen de la aorta está disminuyendo. Si el lumen disminuye, ¿qué ocurre con la presión? Aumenta. Eso. Y por lo tanto, ¿qué hace el corazón en ese contexto? Tiene que aumentar su fuerza de contracción. Y ese es el montoncito que se Y eleva. ese es el montoncito que está arriba. Voy a decirlo en ¿No? términos ordinarios. Chocan las ondas de presión. Eso. ¿Cachai? Choca una presión para allá, choca la otra, ¡pum! Sube. Suena raro, pero ¿Se Ya, entiende, profe. no? Sí, sí, ahí lo entendí. Porque Muchas si no gracias. se produjera este segundo cerrito, el corazón no podría expulsar lo último que le queda. Porque no tendrías el delta de energía. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Ok. Muchas gracias, Doc, por su... es que mira, en la playa cuando va una ola en un sentido y viene otra, cuando va a la cuestión, se sube la onda de presión, po. Buen ejemplo. Incluso sin energía del corazón, pero pues tiene que ver con la inercia me puse muy enredado, con la inercia de la sangre. Eso. Lo vimos en estos días también con el tsunami de Rusia. No sé si vieron los videos, pero a veces llevaba una ola y cuando se iba devolviendo venía la otra ¡Pum! Se estaba para y arriba. se producía el fenómeno Yo no también. lo vi, pero me imagino que sí. A mí me gustan esas cosas, Doc, los videos de tsunami y todas Ah, esas cosas así como naturales, así como eso. sí, no, porque representa bien lo que pasa, sí, claro, la física aplicada. Sí. Oye, me comentan aquí que los tres módulos de cátedra terminan 17:50. Eh, ¿Me permitirían ustedes extenderme unos 20 minutitos para que no se nos desfase tanto esta primera sesión? Ustedes me dicen, si la respuesta es que no, bueno, no nomás, pues, y ya no, Y después me va a robar claro, horario a mí, o sea que no de es todas, novedad que que después me nos roba horario desfasemos. a mí, después me ¿Mm? alega que las clases son. No, claro. Ya, ahí denle una vueltita en el recreo, ¿sí? 17:33 nos vemos, no, vamos a hacerlo cortito, ¿sí? 17:34 no, muy pocos, ya. 17:44 ahí nos 10 vemos, minutos, ya. Ok. 10 minutitos, Ya, nos vemos entonces en 10 nos minutitos. vemos. La Hola, profe, profe, ¿cómo está? Hola. Ando un poco disfónico ya a esta altura del día, pero todo bien. Doc Rossi, ¿está por ahí el Doc? Sí, peleando con el micrófono, pero ya Peleando con está, el micrófono, como siempre. como siempre. ¿Cómo va todo allá en el hospital, Doc? Bien, bien, pesado, pero todo bien. Como Pesado siempre, pero pesado. con sobredemanda, pero poca oferta, pero bien, todo bien. Ya, qué bueno, me alegro. Bien dentro de todo. Sí, Ya, dentro de todo bien. chicos, nuestra actividad termina en estricto rigor a las 17:50. ¿Pensaron ahí en el recreo? ¿Quieren que terminemos a las 17:50? ¿O me permiten ahí extenderme unos pocos minutos más, no mucho más, porque también estoy medio cansado? Estuvo pesado el día de hoy. Para avanzar un poco más, para el fondo, para no terminar tan requete contra desfasados. Quedo a la expectativa, a la espera de lo que ustedes me digan. Tienen un minuto, porque si no. Gastan 3 minutos
Pues si tienen 40 minutos, mejor hacer la clase. Eh, 3 minutos deliberando y dicen, no, queremos que termine en 1 minuto más. Ya, díganme, por favor, para saber si cuánta energía le imprimo al asunto. Profe, mi compañero pregunta, ¿hasta qué hora sería? No sé, Javi, unos 20 minutos, no más que eso. Claro, son las 5, colócale a las 6 A las 5. 6:10, 6:15, a todo reventar. Ya, profe. ¿Ya ¿Sí? qué? La respuesta es sí o no. Entonces. Habíamos hecho votación, pero no sabíamos hasta qué hora terminaba. Sí, no, pues sí, esto termina como a las 7 y algo, ¿no? Pero no, por favor, yo creo O sea, que, oficialmente tú así terminas a las 7. sí, yo creo que primera sesión nunca es bueno así como irse tan al porcino, ¿cachai? Pero si me lo permiten, bien, si no, después iremos viendo qué hacemos. ¿Pero quedaron hasta las 6:10, dijiste? ¿O Claro, 6:10, 6:15, si es para poner un aproximado, Doc. qué opina entonces la Javiera? La Javiera dio el visto bueno, puso dedito arriba. O sea que Ya, dele nomás, jefecito, por lo démosle nomás. pronto. Ya. Bueno, esta parte, sé que esta primera parte más tediosa, pero es súper necesaria, ¿sí? Eh, Desde el día uno, nos dimos cuenta con el doc que habían cosas en las que teníamos que como meternos un poquitito más, eh, y hacer esto le permite también al doc, ¿cierto? Cuando haga la clase de insuficiencia y la clase de shock, ya tener algunos elementos también que es bueno Harto tener. ganado, la verdad. Harto Eso. ganado. Exactamente. Ya. Imagen que nos habla de la... Ahora empezamos a hablar de fisiópato, ¿sí? Imagen está para hablar de cuáles son las posibilidades entonces para generar hipertensión arterial que en el fondo se desprende de esto, ¿cierto? Tienen causas que tienen que ver con el gasto cardíaco, causas que tienen que ver con resistencia periférica. Y como le gusta al Doc Rossi, Doc, le voy a copiar su forma de expresarlo, no, sabiendo que la presión arterial depende de gasto cardíaco, resistencia periférica, con todo lo que ya vimos, luego uno dice, ¿qué puede salir mal para que la persona se vuelva hipertensa? Y la respuesta es muy simple y es que cualquiera de estos fenómenos puede fallar, ¿ok? Entonces, hay una cosa que es súper importante acá. La hipertensión arterial es un síndrome, ¿cierto? Eso ustedes lo saben. Eso significa que hay múltiples causas. La mayor parte de los pacientes con hipertensión arterial tienen lo que se conoce como hipertensión arterial esencial o primaria. ¿Eso ustedes lo saben también, chicos, o no? Sí, Hipertensión profe. arterial esencial o primaria. Y ¿sí o no? Sí, profe. Sí, ya, gracias Isabel. Y esa hipertensión arterial esencial o primaria se produce porque no hay un evento patogénico único que pueda ser definible, identificable, que nos lleve a explicar el aumento de presión arterial. Entonces, causas o factores de riesgos o fenómenos que tienen que ver con vasos sanguíneos, ¿cierto? Con distintas alteraciones que ustedes tienen ahí, no vamos a ir, cambio en la producción de vasoconstrictores versus vasodilatadores, ¿cierto? Cambio en la actividad de canales iónicos, cambios estructurales que vamos a ver después en el sistema nervioso central, que llevan a aumentar el tono simpático, alteración de la respuesta al estrés, ¿sí? Cambio en la respuesta frente a varoreceptores, los propios receptores, ahí sí, varoreceptores se nos pueden desensibilizar, cambios en la función adrenal, cambios en la función adrenal, es decir, todo esto puede cambiar, ¿ya? Dicho eso, chicos, dicho eso, la visión actual de la hipertensión arterial esencial es que es una patología cuya patogenia se centra fundamentalmente en la función de los vasos sanguíneos, ¿ok? Pero de nuevo, no es lo único. Entonces, es un síndrome con múltiples causas, 90-95% de los pacientes, ya lo dijimos, tienen esta hipertensión arterial primaria o esencial. Esta es la que usted me tiene que saber manejar sí o sí, porque es, cierto, altamente frecuente en la población. Etiología multifactorial ambiental. Ahí sí. Miren qué interesante este dato. Entre un 35 a un 50% de heredabilidad. ¿Ya? Igual es harto,
pero uno dice, chuta, tengo hasta un 65% de cosas que sí puedo hacer para reducir el riesgo, para evitar la aparición de la hipertensión arterial. Entonces también es interesante eso. Más de 120 genes se han identificado asociados a la presentación de hipertensión arterial esencial. Ni uno de ellos por sí solos genera el fenotipo, ¿ya? La hipertensión arterial monogénica es de muy, muy rara representación. Ahí aparecen estos síndromes raros, no sé. Gallardo les hizo clase a ustedes el año pasado, no sé si les habló, por ejemplo, del síndrome de Little. ¿Cachai? Son patologías que tienen que ver con una alteración del manejo de sodio a nivel renal, pero muy, muy raro, ¿ya? ¿Qué quiero decirles con esto? Que para que haya hipertensión, ¿tiene que haber una base genética? Tiene, sí, debe haber una base genética, pero esa base genética debe estar coexistiendo con un cierto riesgo ambiental, ¿ok? Eh, Raúl Domenech, un cardiólogo que me hizo clase en el magíster, siempre hablaba de él, la forma que él tenía de explicarlo era decir que esta era la enfermedad de los Pichingtones. Entonces decía que puede que una persona tenga 3, 4, 5, ¿cierto? Genes que predisponen a hipertensión arterial, pero la presencia de esos 3, 4 o 5 genes no hacen que la persona sea hipertensa. ¿Ok? Pero si en la misma persona están esos poquititos, esas poquititas contribuciones genéticas coexistiendo con una persona que tiene una ingesta aumentada de sodio, ¿cachai? Una persona que tiene obesidad visceral, ¿ok? Que tiene algún grado de insulinoresistencia, que fuma, ahí vamos sumando, ¿cachai? Cada uno de estos factores de riesgo va haciendo su pequeño aporte, que de nuevo por sí solo probablemente no va a hacer nada, pero la sumatoria de ellos sí hace que aparezca entonces el fenotipo hipertensivo, ¿ok? Si existe una patología de base, si puedo hacer el causa-efecto para explicar la hipertensión arterial, ahí hablamos entonces de la hipertensión arterial secundaria, ¿ya? Esta ustedes probablemente no me la van a ver porque los pacientes con hipertensión arterial secundaria son de manejo especialista. Son los nefrólogos los que van a manejar estas condiciones, ¿ya? Y aquí tenemos causas renales, ¿cierto? Que puede ser un AGI, ¿cierto? Que podría ser una enfermedad renal crónica avanzada, que podría ser una estenosis de arteria renal, ¿ok? La hipertensión renovascular, no sé si la han escuchado. Podríamos tener causas endocrinas, ¿cierto? Un tumor productor de aldosterona o un hiperaldosteronismo primario, ¿ok? Podríamos tener un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. Eso le puede ocurrir, por ejemplo, a un paciente con un feocromocitoma. ¿Conocen al feocromocitoma? Gracias. ¿Sí o no? ¿No? Sí. Sí, ya esta neoplasia de la médula, ¿cierto? Adrenal. Y esos pacientes producen liberaciones masivas de catecolamina en la sangre, cambios de ánimo, toda la cuestión, y eventualmente también se pueden producir fenómenos de hipertensión arterial, ¿ya? Es el factor de riesgo prevenible más común para enfermedad cardiovascular, para enfermedad renal crónica, y miren esto, ¿ah? Miren qué interesante, porque la hipertensión arterial es factor de riesgo para cosas que uno piensa que no tienen nada que ver con la presión arterial. Pero, por ejemplo, hipertensión arterial es factor de riesgo para el desarrollo de deterioro cognitivo. ¿Cachai? Y efectivamente hay más deterioro cognitivo y hay más enfermedad de Alzheimer en la población de pacientes hipertensos versus la población de pacientes normotensos. Han hecho curvas de mortalidad y han visto los epidemiólogos que los pacientes hipertensos se mueren más que los normotensos de lo que sea. Patología cardiovascular, patología traumática, neoplasia, infecciones, ¿ok? Cuando hacen curvas de hipertensión arterial versus mortalidad por la causa que sea, a más cifras tensionales, más mortalidad por cualquier causa, ¿ya? La asociación entonces entre las cifras tensionales y el riesgo cardiovascular muestra la importancia de tratar la hipertensión arterial, ¿ya? Principalmente cuando es severa. Un poquito para, un poquito para, un poquito para enfatizar, ¿cierto? Para reforzar el punto que les acabo de dar. Estos dos gráficos que muestran riesgo, ¿cierto? De mortalidad por enfermedad de arterias coronarias y por stroke según cifras tensionales.
¿cachai? Ahí tienen ustedes tamizado por edad, pero lo que vemos acá es que a mayor cifras a mayor cifras tensionales, ¿ok? Mayor probabilidad de muerte por al menos estas dos patologías. ¿Ya? Bien. Es para eso nomás, básicamente. Ahora, ¿conocen el concepto del órgano blanco o no conocen el concepto del órgano blanco? Sí, profe, Estimados. es como al órgano en donde se va dirigida una patología. Claro, el órgano blanco que le llamamos en español viene de la traducción del target, ¿cierto? El objetivo. ¿Cuál es el órgano al que va a dañar la hipertensión arterial? ¿Ok? Y hay varios órganos que son dañados. Ya dijimos que, ¿cierto? Había o es factor de riesgo para muchas condiciones. Pero nos encontramos aquí con el heart, es decir, con el corazón, y aquí vemos que podría generar hipertrofia ventricular izquierda. Esto, ojo, estos son los pacientes que tienen cardiopatía hipertensiva, ¿ya? No todos los pacientes hipertensos responden con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si está, ahí decimos que hay cardiopatía hipertensiva. Angina o, ¿cierto? Eh, Infarto miocárdico, un preinfarto, digamos, una, un síndrome coronario, ¿cierto? Revascularización coronaria también, ¿cierto? Precoz o aumenta, aumenta la probabilidad de necesidad de revascularización coronaria. Tal como ya dijimos, es un factor de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Porque empobrece, no solamente genera hipertrofia, eso el doc lo va a explicar cuando hablemos de insuficiencia cardíaca. No, la hipertensión arterial no solamente aumenta la probabilidad de que el ventrículo se engruese, ¿ok? Sino que genera cambios funcionales que empobrecen la función de ese corazoncito, ¿ya? Por lo tanto, también predispone a la insuficiencia cardíaca. A nivel cerebral, ¿cierto? Favorece el desarrollo del stroke o de los TIA, que ya habíamos hablado, ¿cierto? Eso de manera crónica, de manera aguda podríamos hablar de un edema cerebral, ¿cachai? En el contexto de una crisis hipertensiva, en el contexto de una emergencia hipertensiva. ¿Ya? Como factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica, de enfermedad arterial periférica, de retinopatía, ¿cierto? En este caso, una retinopatía hipertensiva. ¿Ok? Todos esos son, o esos son algunos de los órganos que se pueden dañar a consecuencia de. Imagen para hablar, usualmente uno piensa que es el vaso sanguíneo el que va a estar alterado, pero hay varios órganos que participan en la patogenia de la hipertensión arterial. ¿Sí? El riñón como un efector del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Favoreciendo la retención de sodio y la vasoconstricción, ¿ok? Y ahí ojo, que ahí el riñón puede ser como un efector, pero puede ser también como el gatillante de la actividad del renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Ahí podemos explicar, por ejemplo, la vasoconstricción, ¿ya? El corazón y los péptidos natriuréticos, ¿cierto? Sabemos que los péptidos natriuréticos se oponen un poquito, están como en el otro lado de la balanza, ¿ya? Mantienen el balance de sodio, ¿cierto? Ayudan a través de ese fenómeno a controlar la presión arterial, favorecen la natriuresis, favorecen la vasodilatación. ¿Ok? A nivel del endotelio, en los vasos sanguíneos, ¿cierto? El óxido nítrico, ¿cierto? Que puede estar disminuido, que favorece una reducción de la presión arterial. Ya la endotelina 1, por otro lado, se nos va para el otro, con la endotelina 1 nos tendemos a ir hacia los aumentos de presión arterial, ¿ya? El sistema nervioso simpático, ¿cierto? Hiperactivo, que se va a traducir en aumento de la liberación de catecolaminas, aumento de la actividad simpática a nivel del riñón, ¿cierto? Que se traduce en mayor reabsorción de sodio con su equivalente osmótico de agua, y ahí aumento de la volemia, ¿cierto? Aumento de la precarga, aumento del débito y aumento de la presión arterial. Y fíjense ustedes, últimamente también, ¿cierto? Hace ya varios años, pero hace algunos años, digámoslo así,
se ha ido volviendo importante el rol del sistema inmunológico asociado al control, ¿cierto?, de presión arterial o a la patogenia de la hipertensión arterial. Eso no lo vamos a tocar nosotros, ¿ya? Pero igual me interesa comentarlo, ¿cachai? Como, porque es parte de los objetivos del doc y mío, eh, darles así como lucecitas de hacia dónde está yendo el conocimiento actualmente, ¿ya? Y han visto, ¿cierto?, los científicos que las interacciones entre, por ejemplo, poblaciones bacterianas a nivel intestinal y su interacción con poblaciones leucocitarias, ¿ok?, puede tener un impacto, o han ido viendo cómo eso tiene efectivamente un impacto sobre la presión arterial, ¿ya? Entonces, hay una cosa importante asociada al aspecto dietario, ¿cierto? A la ingesta de sodio también, ¿ya? Y el sodio a través de varios mecanismos podría estar asociado al fenómeno este de la patogenia de la hipertensión arterial. ¿Cuáles son los patrones hemodinámicos que tenemos de hipertensión arterial? Son básicamente tres, ¿ok? Existe la hipertensión sistólica aislada, clásica de paciente joven, ¿ok? Está la hipertensión diastólica en edad media y está la hipertensión sistólica aislada en el adulto mayor, ¿ya? En el caso de la hipertensión sistólica aislada, ya vimos cuáles eran los determinantes de la presión arterial sistólica. Está asociado a un aumento del gasto cardíaco, ¿ya? Y eventualmente también a una mayor elastancia aórtica, ¿ya? Ambas condiciones, dice, probablemente derivan de una hiperactividad del sistema nervioso simpático, ¿ya? Ahora, ojo con eso, ¿ah? Porque uno dice, sí, hay una hiperactividad del sistema nervioso simpático, entonces este paciente, ¿cierto?, lo podríamos tratar con un beta bloqueo. Y, pucha, ahí hacemos, pues, ¿cachai? Reducimos el efecto del sistema nervioso simpático y se reduce la presión arterial. Sin embargo, como van a ver ustedes en sus clases de farmacología, el beta bloqueo no es un fármaco de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿ya? Y ahí deben tener ustedes, sepan esto, tengan cuidado con la prescripción de beta bloqueo como fármaco de primera línea. ¿Por qué? Porque el beta bloqueo se asocia a disfunción eréctil, ¿cachai? Entonces, como esta condición tiende a afectar más bien a hombres jóvenes, ya hay que tener ojo ahí con el tema de la vida sexual, con cómo el tratamiento farmacológico puede afectar la vida sexual de esa persona. ¿Por qué? Porque finalmente eso se puede transformar en un elemento que determine abandono de tratamiento, ¿ya? Entonces, anótemelo ahí. El beta bloqueo en general, hay condiciones en las que sí, pero en general no es un fármaco de primera línea para el manejo de la hipertensión arterial esencial. ¿Estamos? Luego nos encontramos con la hipertensión arterial diastólica en edad media, ¿cierto? Que clásicamente aparece entre los 30 y 50 años, ¿ya? Nos encontramos con pacientes que tienen presiones sistólicas, eso es presión sistólica, no Partido Socialista por si acaso, normal o elevada, ¿cierto? Corresponde al patrón clásico de hipertensión arterial esencial, se da más en hombre que en mujer, ¿cierto? Y sin tratamiento, ya evoluciona hacia una hipertensión arterial mixta, es decir, aumento de las cifras tensionales sistólicas y aumento de las cifras tensionales diastólicas, ¿ya? En estos pacientes, clásicamente hay un aumento de la resistencia periférica total por vasoconstricción arteriolar, ya lo que yo les decía, actualmente la visión de la hipertensión arterial es que es una patología de vasos sanguíneos, ¿sí?, asociada a respuesta neurohormonal y una reacción autorregulatoria en respuesta a la volemia expandida, ¿cierto?, con participación renal. Y finalmente nos encontramos con la hipertensión sistólica aislada en el adulto mayor, ¿cierto? Suele aparecer clásicamente después de los 55 años. Ya habíamos dicho presión sistólica mayor a 140 con una diastólica menor a 90, ¿ya? Y aquí se produce un aumento de la presión diferencial, y eso ya lo explicamos, ¿cierto? Esto se debe a un aumento de la elastancia aórtica y a un aumento en la velocidad del pulso reflejado, ¿sí? Como ya lo habíamos comentado,
lo paso, a no ser que alguien, por supuesto, tenga una duda, ¿ya? Ujú. Entonces aquí me ponen, mire, fíjese que en unas arterias que sean complacientes o que tengan un compliance adecuado, ¿cierto? De una persona joven, la velocidad de la onda de pulso, ¿ok? La velocidad del reflejo de la onda de pulso, ¿ya? Es de aproximadamente 8 metros por segundo. En cambio, en la onda de pulso reflejada, ¿cierto? En arterias que están endurecidas, ¿ok? Eh, Se asocia, o sea, tiene una velocidad de 12 metros por segundo. ¿Ok? Entonces eso nos ayuda a explicar esta caída de la presión diferencial y a su vez nos ayuda a explicar por qué en este tipo de pacientes la sistólica, lo que les decía yo, por cierto, lo que conversábamos con Gerald al final del bloque, cómo esa segunda parte de aumento de la presión arterial se vuelve más acentuada. ¿Ya? Y eso es por lo que decía el Doc Rossi, o por su forma de explicarlo, se produce el aumento o la sumatoria de las presiones. Ya. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien o no? Voy Sí, a avanzar. ¿Sí o no? sí, profe. ¿Sí? Ya. Oye, les propongo quedar aquí, ¿saben? Porque vamos a hablar de sodio, pero porque el sodio es un factor ambiental que es súper importante, pero yo que había pensado hablar hasta las 8:10, hasta las 8, cacha, hasta las 6:10, 6:15, no me da para ver todo esto y no quiero dejarlo así como cortado por la mitad. Les propongo entonces que quedemos aquí por hoy, ¿les parece? Sí, Ya, Ya, bacán, profe, por supuesto. bacán. ¿Dónde estamos? Yo también. Aquí, aquí. Ya. Doc Rossi, estoy más cansado que Sí. un No, caballo yo vencido. un datito cortito antes de terminar. De la hipertensión secundaria, hay una que está emergiendo con mucha potencia en términos estadísticas, que es el SAOS. O ya le cambiaron el nombre porque ahora le llaman, antes le llamamos síndrome de apnea y hipopnea del sueño, ahora le simplificaron síndrome de apnea del sueño. Ojo, está siendo una de las causas más importantes de hipertensión secundaria, ¿eh? Por lo cual, para que lo vayan registrando, ¿ya? Eso nomás. Era una cosa Eso. ¿Los va a chiquitita. comentar del SAOS en Eh, respiratorio? no, pero si quieres lo hablo cortito. Ya, no sé, pero claro, quizás un par de No, minutitos. no, Porque, que es re importante ahora. y Entonces, es muy bonito porque el SAOS demuestra la interrelación entre la patología respiratoria y la patología cardiovascular, po. por eso, pero lo toco, si no hay ningún problema. Ya, ahí lo meto en insuficiencia respiratoria y lo puedo meter. Ya. Eso, pero es un minutito, si es para que los Sí. chicos No, si es cortito, si no, no demoramos nada. lo conozcan. ¿Ya? Eso, queridos, queridas, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Esperamos que este semestre sea grato, sea provechoso, que nos deje buenos recuerdos, grandes conocimientos y todo. ¿Ya? Antes de despedirnos, saber si alguien tiene alguna duda o quedamos bien con lo que vimos hoy. Pero están todos cansados. Si fue la primera clase, van a estar todos cansados. Como sea. No, porque mucho yo reemplazo no de tengo duda. fisiología. Mucho reemplazo de fisiología. Sí. Mucho. Sí, ya Dante nos dice que no tiene dudas, así es Qué que bueno. ¿alguien más para no tener un n igual 1? Para aumentar el... ¿Sí? No la escuchamos, Isabel. Sí, sí, Todo bien, todo bien. Todo bien. Ah, ya, bacán. perfecto. Súper, pues. Terminamos entonces el sábado con esto y seguimos con nuestra... No, profe, ninguna duda me dice el Seba Urrutia por acá. Genial. Ya, chicos, Ya, pues, nos gusto en despedimos verlos, que entonces. estén muy bien, Doc Rossi. Así, Chao, chao. abrazote para usted. Sí, mándame. Cuídese mucho. Tú sabes lo que tenés que mandarme. Cuando Sí, tengo mis clases para poder, sí, señor. sí, para poder comenzar a revisar algunas cosas. Ya,
Eso, que tengan buena semana. Gracias a sus familias por permitirles este espacio de tranquilidad para que se puedan conectar y participar de nuestras actividades, ¿sí? Y nos vemos el sábado a las A las 8:45. 8:45 para arriba, porque me había acostumbrado a no hacer los sábados actividades. Pero Sí, bueno, yo también aproveché, ni le cuento cómo aproveché de me dormir con imagino, Martino hasta po. tarde los días sábados. Ya, pero bueno, sacamos la. Fue hermoso. Sí, Pero, fue hermoso. pero bueno, hay que Iba volver hasta, a iba tomar. hasta la feria, iba a comprar hasta la feria, ¿En po. serio? Sí. No, nosotros nos despertamos a las 10, 10:30. No, yo a las 9:30 Estábamos. estaba en la feria yo. Pero bueno, la vida es así. Así es la vida. Ya chicos, que estén muy bien. Chao, chao, Saludos a cuídense, que todos. estén Nos bien. vemos. Chao, 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 profe. chao. chao, 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 profe. chao, chao.